Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del espectáculo turco. Como siempre yo soy, y estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo. Hoy, prepárense para una bomba, una verdadera explosión que va a sacudir los cimientos del mundo del entretenimiento turco y de nuestros corazones. Porque hoy, señoras y señores, vamos a hablar de la noticia que ha estado en boca de todos, la que ha inundado las redes sociales y la que sinceramente, muchos de nosotros estábamos esperando, aunque quizás no nos atreviéramos a admitirlo del todo. Así es, como ya habrán visto en el título del vídeo, vamos a sumergirnos de lleno en la impactante noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos? Porque esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, déjenme recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Si les encanta el drama, las noticias del espectáculo, los chismecitos jugosos y todo lo relacionado con el mundo de las telenovelas turcas, este es su lugar. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y sean los primeros en enterarse de todo lo que está pasando. Los quiero un montón y su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema. Y es que, damas y caballeros, la noticia que ha estallado como un volcán es, redoble de tambores, por favor. Can Yaman y Demet Özdemir están juntos de nuevo. Sé que muchos de ustedes, como yo, han suspirado por esta pareja desde que los vimos derrochando química en Pájaro Soñador. Esa conexión en pantalla era innegable, y aunque ambos han seguido sus caminos por separado, muchos fans nunca perdieron la esperanza de verlos juntos nuevamente, no solo en la ficción, sino también en la vida real. La magia de Sanemikan trascendió la pantalla, impregnando la mente de los espectadores con la idea de que el amor verdadero, ese que parece sacado de un cuento de hadas, podía existir. Y seamos honestos, ¿quién no querría creer en un cuento de hadas? Y parece que nuestros sueños se han hecho realidad, al menos según lo que estamos viendo en las últimas semanas. Las señales han sido sutiles al principio, casi imperceptibles, pero poco a poco se han ido acumulando hasta formar una imagen bastante clara. Como si fueran migajas de pan, dejadas estratégicamente para guiarnos a la verdad. Una verdad que, por supuesto, queremos creer con todas nuestras fuerzas. Primero hablemos de las coincidencias. Empezaron a aparecer fotos y vídeos en las redes sociales que mostraban a Can y Demet en los mismos lugares, al mismo tiempo. ¿Casualidad? Tal vez. Pero cuando estas casualidades se repiten una y otra vez, la cosa empieza a oler a romance. Y no cualquier romance, sino uno que viene cargado de historia, de recuerdos y de la promesa de un futuro juntos. Imagínense, una foto de Demet disfrutando de un café en un lugar con una decoración muy particular, un pequeño café boutique en el corazón de Estambul, conocido por sus paredes cubiertas de libros antiguos y su aroma embriagador a café turco recién hecho. Y al día siguiente Can sube una foto desde, oh sorpresa, el mismo lugar. ¿Casualidad?, dirán algunos. Pero ¿cuántos cafés en Estambul tienen una decoración tan específica? ¿Y cuántas probabilidades hay de que dos personas, con agendas tan apretadas como las suyas, elijan el mismo café en días consecutivos? Yo digo, esto es mucho más que una simple coincidencia. O un vídeo de Demet paseando por una calle adoquinada con un ambiente muy característico, una calle en el barrio de Balat, famosa por sus casas coloridas y su encanto bohemio. Poco después Can comparte una historia de Instagram desde, adivinaron, la misma calle. Y no solo eso, sino que en la historia se puede escuchar, muy sutilmente, la risa inconfundible de Demet al fondo. ¿Acaso están paseando juntos y Can está intentando ser discreto? Las alarmas de romance suenan a todo volumen en mi cabeza. Luego empezaron a aparecer los rumores. Fuentes cercanas a ambos actores, supuestamente, empezaron a filtrar información a la prensa turca. Están saliendo juntos, decían algunos. Se han estado viendo en secreto, afirmaban otros. La chispa entre ellos nunca se apagó, aseguraban los más románticos. Y claro, también están los que dicen, no, no hay nada, son solo amigos. Pero, seamos sinceros, ¿quién cree esa versión? Después de la química que vimos en Pájaro Soñador, la idea de que solo sean amigos resulta, por decirlo menos, improbable. Claro, hay que tomar estas fuentes con pinzas, ya saben cómo es la prensa del corazón. A veces inflan las cosas, a veces se equivocan y a veces simplemente inventan historias para vender revistas. Pero cuando hay tanta información coincidiendo, es difícil ignorarla por completo. Cuando varios medios de comunicación,
cada uno con sus propias fuentes, publican la misma información, aunque sea de manera sutil, es porque algo está pasando de verdad. Pero lo que realmente encendió la llama de la esperanza entre los fans fue un evento reciente, la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Tanto Kang como Demet asistieron a la fiesta, y aunque no hay fotos oficiales de ellos juntos, varios invitados subieron fotos a sus redes sociales donde se les ve en el mismo espacio. Y lo más importante, se les ve sonriendo y hablando. No solo eso, sino que también se les ve interactuando con el mismo grupo de personas, como si fueran parte de un mismo círculo social. Algo que, considerando sus apretadas agendas y sus diferentes círculos de amigos, resulta bastante significativo. En un vídeo corto que se filtró a las redes sociales, se puede ver a Kang y Demet conversando animadamente, riendo y mirándose a los ojos. La calidad del vídeo no es la mejor, está grabado con un teléfono móvil y la imagen es un poco borrosa, pero se puede percibir una conexión palpable entre ellos. Sus miradas lo dicen todo. Esa mirada, esa chispa, esa complicidad que solo se encuentra entre dos personas que se quieren. Es como si el tiempo no hubiera pasado. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Algunos testigos afirman haber visto a Kang y Demet abandonar la fiesta juntos en el mismo coche. ¿Será cierto? No podemos confirmarlo al 100%, pero la evidencia apunta en esa dirección. Imaginen la escena, la fiesta termina, los invitados se despiden y Kang, galante como siempre, le ofrece a Demet llevarla a casa. Ella acepta con una sonrisa tímida, y juntos se suben al coche, dejando atrás la fiesta y adentrándose en la noche de Estambul. Es como una escena de una película romántica. Ahora sé lo que están pensando porque Kang y Demet no han confirmado nada oficialmente. Esa es la gran pregunta. La pregunta que todos nos hacemos y para la que no tenemos una respuesta definitiva. Hay varias teorías al respecto. Cada una más plausible que la otra. Una teoría es que quieren mantener su relación en privado, al menos por ahora. Ambos han experimentado la intensidad de la fama y la atención mediática en el pasado, y quizás quieren proteger su relación de la presión y el escrutinio público. Recordemos que después del éxito de Pájaro Soñador, su vida personal fue objeto de un intenso escrutinio, con rumores y especulaciones constantes. Quizás ahora quieren evitar repetir esa experiencia y construir una relación sólida y duradera, lejos de las cámaras y los flashes. Otra teoría es que están tomando las cosas con calma, poco a poco. Quizás están redescubriendo su conexión y no quieren precipitarse en nada. Después de todo, ambos han madurado y han aprendido mucho desde que trabajaron juntos en Pájaro Soñador. Han vivido experiencias diferentes, han afrontado retos y han crecido como personas. Quizás ahora, con una perspectiva más madura, están dispuestos a darle una nueva oportunidad a su relación, pero sin las presiones del pasado. Y una tercera teoría, la más conspirativa, es que todo esto es una estrategia de marketing. Oh, la. ¿Podría ser posible que Kang y Demet estén colaborando para generar expectación y atraer atención sobre un nuevo proyecto en el que estén trabajando juntos? No lo descartemos por completo, en el mundo del espectáculo todo es posible. Imaginen que están preparando una nueva serie juntos y que están utilizando este romance para promocionarla. Sería una estrategia muy inteligente, pero también un poco decepcionante para los fans que realmente creen en su amor. Pero sinceramente espero que no sea así. Espero que esta sea una historia de amor real, una segunda oportunidad para dos personas que se quieren y que merecen ser felices juntas. Espero que detrás de las cámaras y los flashes, haya una conexión genuina y un deseo real de construir un futuro juntos. Independientemente de la verdad detrás de esta historia, lo que está claro es que Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo dos de las figuras más queridas y populares del mundo del espectáculo turco. Su talento, su carisma y su belleza son innegables, y su conexión en pantalla es algo que muchos fans nunca olvidarán. Han dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas, y su legado seguirá vivo durante muchos años. Y ahora, después de haber analizado todas las evidencias, los rumores y las especulaciones, la pregunta que nos queda es, ¿qué pasará a continuación? ¿Confirmarán Can y Demet su relación? ¿Los veremos juntos en un nuevo proyecto? ¿O todo quedará en un simple rumor? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con ver a esta pareja brillar junta, tanto en la vida real como en la pantalla.
Podemos seguir imaginando cómo sería su vida juntos, cómo celebrarían sus aniversarios, cómo criarían a sus hijos. Y por supuesto podemos seguir esperando con ansias el día en que confirmen su relación y nos regalen una foto juntos, una foto que se convertirá en un símbolo de esperanza y de amor verdadero. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Khan y Demet están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva telenovela? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber sus opiniones. Me encanta leerlos y responderles. Quiero saber qué teorías tienen, qué predicciones hacen y qué esperan de esta posible reconciliación. En resumen, hoy hemos explorado la impactante noticia sobre la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado las coincidencias, los rumores y las pruebas que han surgido en las últimas semanas. Hemos explorado las diferentes teorías sobre por qué no han confirmado nada oficialmente. Y hemos reflexionado sobre el impacto que esta noticia tiene en el mundo del espectáculo turco y en los corazones de sus fans. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que no olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué opinan de todo esto. Quiero saber sus teorías y sus predicciones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta bomba, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarme de que no se pierdan ni un solo vídeo. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor. Porque al final del día, el amor es lo que mueve el mundo. Y si Khan y Demet están destinados a estar juntos, el amor encontrará el camino. Confío en ello. Besitos a todos.